Cuando Isabel soltó la frase, no gritó. Eso fue lo peor. La dijo con una calma que me heló por dentro, como si llevara semanas ensayando el momento exacto para decirla. Estábamos sentados a la mesa de Nochebuena, con el pavo todavía caliente, las copas llenas y un centro de mesa con esferas doradas que ella misma había armado esa tarde. Andrés iba por su segunda porción de carne, comiéndose la cena en mi casa como si estuviera en la feria. Yo tenía el tenedor a la mitad del camino cuando escuché. Sus palabras, ya lo hablamos todos, dijo. Tomó un trago de vino sin apresurarse. Lo mejor es que te vayas y no vuelvas. Nadie la corrigió. Mi mamá apretó la servilleta sobre sus piernas y se quedó callada. Mi papá siguió mirando su plato como si el puré le fuera a revelar algo importante. Andrés se concentró en la salsa, como si la salsa pudiera salvarlo de tener que tomar partido. Entonces entendí que sí lo habían hablado todos, sin mí. Me habían sentado a cenar sabiendo lo que iban a decirme. Metí la mano despacio dentro del bolsillo de mi sudadera. Ahí estaba el sobre, color crema, grueso, cerrado con una calcomanía dorada. Lo había guardado antes de bajar a cenar. Casi lo había dejado arriba sobre mi cama, pero decidí traerlo porque pensaba dárselos después del postre, sin dramatismo, sin discurso. Era una carta que había escrito 3 veces hasta que sonó como yo quería. Una oferta real, una salida para todos. Los miré uno por uno. Mi mamá tenía la boca cerrada con demasiada fuerza. Mi papá cortaba un pedazo de carne que no se llevaba a la boca. Isabel estaba sentada con su suéter blanco tejido, segura, como alguien que acaba de decir en voz alta algo que lleva semanas guardándose. Agarré el sobre y lo levanté frente a todos. «Está bien», dije, y sonreí, porque si no sonreía me iba a quebrar ahí mismo. «Entonces supongo que ya no van a necesitar esto». Lo rompí en 2, despacio, limpio. El sonido del papel fue pequeño, casi delicado, demasiado pequeño para todo lo que significaba. Dejé las mitades junto al plato de Andrés. Agarré mi abrigo del respaldo de la silla y caminé hacia las escaleras. No siempre fue así. ¿O sí? Y yo tardé demasiado en verlo. Isabel fue la hija dorada desde antes de aprender a caminar. En las reuniones familiares, los adultos le despeinaban el cabello y decían que con esa niña habría que tener cuidado, que de dónde había salido tan lista. Yo estaba cerca, sentada y callada como una maceta más de la sala. Para ser justa, Isabel tenía algo especial. Sabía caerles bien a los adultos desde chica. Sabía cuándo reírse, cuándo callarse, cuándo decir algo que hiciera que todos la miraran. Los maestros la adoraban. Las vecinas celebraban hasta su manera de pararse. Y mi mamá la miraba como si fuera una segunda oportunidad que por fin le estaba saliendo bien. Iban juntas a comprar ropa, se sentaban en la cocina a platicar de cosas que yo nunca terminaba de entender. Una vez, cuando yo tenía 12 años, escuché a mi mamá decirle a Isabel: «Eres la única que de verdad me entiende». Yo estaba en el cuarto de al lado. No hice ruido. Me quedé con el trapo en la mano, limpiando una mesa que ya estaba limpia, esperando a que alguna de las dos notara que yo también estaba ahí. No pasó. Mi papá casi siempre se mantenía al margen. Creo que confundía ser neutral con no meterse. Y mientras los recibos estuvieran pagados y nadie llorara en frente de él, para él todo estaba bajo control. Y luego estaba la tía Amparo. En realidad no era tía de sangre, era madrina de mi mamá, pero todos la llamábamos tía Amparo porque era más fácil y también porque todos sabíamos, aunque nadie lo dijera en voz alta, que la familia esperaba algo de ella. Venía de dinero viejo, no del dinero que necesita presumirse, sino del que se nota aunque nadie lo mencione. Tenía una casa grande en San Ángel, jardín cuidado,
muebles pesados y una manera de mirarte que hacía que todos se enderezaran un poco. Vivía sola, sin esposo, sin hijos, sin hermanos. Cuando la familia decía que Amparo no tenía a nadie más que a nosotros, casi siempre quería decir a Isabel. Y así fue durante años. Isabel empezó a visitarla desde la prepa. Comidas los fines de semana, tardes de compras, salidas al salón. Volvía a casa con cajitas envueltas, aretes, mascadas, cremas caras. Mi mamá decía que estaban formando un vínculo muy bonito. Decía que Isabel hacía una obra buena acompañando a esa pobre mujer sola. Yo no iba tan seguido, no porque Amparo me rechazara, sino porque nadie esperaba que yo fuera. A veces me sumaba si Isabel estaba ocupada o si la tía Amparo me preguntaba directamente. Nos sentábamos en su sala con ventanales que daban al jardín y hablábamos de libros, de noticias raras, de las ardillas que le estaban destruyendo las plantas. No eran siempre conversaciones profundas. A veces nomás tomábamos café y ella se quejaba de sus rodillas. Pero la tía Amparo tenía algo que era muy raro en mi familia. Sabía escuchar de verdad. No esperaba la pausa para corregirte ni para contar una historia mejor. Si yo mencionaba una novela, me preguntaba qué personaje me había caído mal. Si hablaba de una noticia, quería saber qué parte me parecía injusta. No me trataba como una niña brillante ni como una decepción. Me trataba como alguien. Cuando cumplí 18 años, me regaló una pluma fuente. Toda mujer debería tener algo hermoso que nadie más toque, me dijo. Todavía la tengo. Nunca la he usado. También estaba doña Teresa, su vecina de al lado, una señora discreta que le llevaba pan, le recogía medicinas y a veces le ayudaba con sobres para el correo. La vi varias veces en esa casa. La tía Amparo murió unos meses antes de esa Nochebuena. Murió tranquila, dormida, según el mensaje de voz que le llegó a Isabel. Yo me enteré por el grupo familiar de mensajes. Al parecer había estado enferma. No es que alguien me lo hubiera dicho, simplemente apareció la noticia ahí entre los emojis de siempre. La familia no quedó destrozada. Fueron correctos, serios, educados, tristes de la manera en que la gente se pone triste cuando algo la incomoda, pero no cuando la parte en dos. Mi mamá mandó flores. Isabel eligió una foto donde ella salía junto a Amparo para el velorio. Mi papá preguntó por los papeles antes de preguntar por el funeral, y nadie hizo como que eso era raro, porque todos sabíamos lo que venía después. El testamento nos citó en el despacho del licenciado Hernández, el abogado de Amparo. Era un lugar elegante en Reforma, con aire acondicionado demasiado frío, sillas incómodas y caramelos en una charola de cristal. Isabel se vistió como para una comida importante. Mi mamá llevó perlas. Mi papá se puso traje por primera vez desde mi graduación de la prepa. Andrés también fue porque Isabel insistió, y nadie tuvo el carácter de decirle que esperara afuera. Yo fui en pantalones de mezclilla. Un asistente nos ofreció agua embotellada. El licenciado Hernández abrió la carpeta y leyó el testamento, con voz seca, sin adornos. La parte importante, la que todos esperaban, me la dejó a mí. La casa de San Ángel, las cuentas, el coche, las joyas, las inversiones, casi todo. También había donaciones a una biblioteca y algunas instrucciones para piezas que debían venderse, pero nada de eso importó después de que escuché mi nombre. El silencio en esa sala me va a acompañar toda la vida. Isabel parpadeó como si no entendiera el idioma. Mi mamá abrió la boca y no la cerró. Mi papá hizo un sonido raro, como si se le hubiera acabado el aire de golpe. Andrés, con toda la imprudencia del mundo, dijo: ¿a ella? El licenciado Hernández no se inmutó. Pasó la hoja
y siguió leyendo. Al salir, nos quedamos parados en el estacionamiento sin decir nada. Yo no podía hablar. Intentaba entender si había sido un error, una confusión de nombres, algo que alguien iba a venir a corregir. Isabel fue la primera en romper el silencio. Ni siquiera me miró cuando dijo, ¿qué hiciste? Yo no había hecho nada. No lo planeé, no lo pedí, no lo insinué. Ni siquiera imaginé que Amparo me incluiría, mucho menos que me dejaría casi todo. A partir de ese día, dejaron de hablarme como antes. Yo bajaba a la cocina y las conversaciones se apagaban. Entraba a una recámara y todos se ponían tensos, como si yo fuera una ladrona viviendo bajo su propio techo. La casa cambió sin cambiar. Mi mamá seguía preguntando si faltaba sal en la sopa, pero ya no me preguntaba a mí. Mi papá me veía de reojo cuando yo salía a trabajar. Isabel caminaba por el pasillo con una paciencia falsa, como si estuviera esperando a que yo confesara algo que nunca había hecho. La noche después de la lectura del testamento, cenamos sopa recalentada en silencio. Mi mamá dejó mi plato en la mesa, pero no me llamó. Isabel se encerró en su cuarto con Andrés y escuché su voz bajita durante horas. Mi papá prendió la televisión a un volumen absurdo. Nadie me insultó todavía. Eso vino después. Primero hicieron algo peor. Me trataron como si yo ya hubiera dejado de pertenecer a la casa, como si el simple hecho de haber sido elegida me convirtiera automáticamente en la enemiga. Fue entonces cuando empecé a escribir la carta que pensaba entregarles en Nochebuena, no porque fuera una santa. Eso debe quedar claro desde el principio. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama de mi cuarto con la espalda contra la pared y las rodillas pegadas al pecho, mirando la oscuridad como si en algún momento fuera a darme una respuesta. Podía escuchar la televisión encendida en la sala, el ruido del refrigerador, los murmullos de Andrés hablando en voz baja con alguien por teléfono. No prendí la luz, no abrí la puerta. Solo me quedé ahí pensando en todo lo que había pasado en los últimos 2 años y en cómo ninguna señal había sido suficiente para que yo abriera los ojos a tiempo, porque las señales estuvieron ahí desde el principio. Estuvieron ahí cuando Isabel empezó a aparecer más seguido en mi propia casa, cuando Andrés empezó a decirme que yo era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado todo. Las señales estuvieron ahí cuando mi mamá dejó de llamarme los domingos como siempre lo había hecho, cuando mis hermanos dejaron de contarme las cosas de la familia, cuando empecé a sentir que había entrado a un cuarto y todos dejaron de hablar al mismo tiempo. Lo que no entendí entonces es que eso no era casualidad, era un trabajo que se había hecho con tiempo, con paciencia, con mucha dedicación. Alguien los había ido alejando de mí uno por uno, y esa noche, viendo el techo oscuro de mi recámara, empecé a entender quién había sido. Isabel llegó a nuestra vida hace 3 años. Andrés la presentó como una amiga del trabajo, en un cumpleaños de su primo, y yo, que siempre le di el beneficio de la duda a todo el mundo, le di la mano y le sonreí. Era de esas mujeres que desde el primer segundo te hacen sentir que ya te conocen de toda la vida, que tienen una respuesta para todo y una sonrisa lista para cada situación. Demasiado lista, ahora lo pienso, demasiado preparada para cada cosa. En ese entonces no vi nada raro porque no tenía razón para ver nada raro. Andrés y yo llevábamos 5 años juntos, vivíamos en el departamento que habíamos rentado los dos, teníamos planes, teníamos conversaciones sobre el futuro, teníamos esa clase de rutina que se siente sólida, aunque en el fondo ya se esté desmoronando por debajo. Lo que Isabel hizo no fue llegar y romper algo, lo que hizo fue meterse, despacio, como el agua se mete por una grieta que tú ni siquiera sabías que tenía tu casa, y trabajar desde adentro hasta que la grieta se hizo fractura y la fractura se hizo derrumbe. Y yo
Mientras tanto, seguía poniendo la mesa, haciendo la cena, creyendo que todo estaba bien. Los primeros cambios en Andrés los noté como a los 6 meses de que Isabel apareció. Cosas pequeñas. Empezó a llegar tarde sin avisar. Empezó a guardar el celular boca abajo en la mesa. Empezó a contestar mensajes con el teléfono inclinado hacia él, como si yo pudiera ver la pantalla desde el otro lado del cuarto. Una vez le pregunté si todo estaba bien entre nosotros y me dijo que yo veía problemas donde no los había, que era mi inseguridad hablando, que necesitaba trabajar en mí misma, y yo le creí. Eso es lo que más me duele cuando lo pienso ahora, que le creí. Me puse a leer libros de autoayuda, empecé a ir al gimnasio, dejé de hacerle preguntas porque no quería parecer la novia controladora que él decía que yo era. Lo que no sabía es que mientras yo trabajaba en mí misma para ser mejor para él usaba ese tiempo para hacer otra cosa. Lo que no sabía es que la narrativa de tú eres el problema no había salido de él. Había salido de alguien que le fue poniendo esas palabras en la boca poco a poco. Alguien que sabía exactamente qué decir para que yo dejara de preguntar y él dejara de sentirse culpable. Y esa alguien tenía nombre. Y Isabel empezó a aparecer en las reuniones familiares sin que nadie me avisara que iba a estar ahí. La primera vez pensé que era coincidencia. La segunda pensé que era costumbre. La tercera ya no pensé nada porque para entonces ya me habían convencido de que yo era la que tenía el problema con ella y no al revés. Mi suegra, que siempre me había tratado bien, empezó a hacer comentarios que al principio parecían sin importancia, que si yo no cocinaba tan seguido como antes, que si me veía cansada, que si había subido un poco de peso, que si últimamente yo estaba muy seria en las reuniones. Y cada vez que yo intentaba hablar con Andrés sobre eso, él me decía que su mamá no tenía mala intención, que yo le buscaba el doble sentido a todo. Lo que no supe hasta mucho después es que Isabel se reunía con mi suegra cada semana, que le llevaba postres, que le ayudaba con las compras, que la escuchaba hablar durante horas de sus cosas. No lo hacía por bondad, lo hacía por estrategia, porque si lograba que la familia de Andrés la quisiera a ella más de lo que me querían a mí, ya tenía medio camino ganado. Y en eso, hay que reconocerlo, fue muy buena. Hubo una noche en la que casi lo descubro todo. Andrés había salido a una cena de trabajo y yo me quedé en el departamento sola. Estaba lavando los platos cuando se me cayó el celular de él, que había dejado cargando en la encimera de la cocina. La pantalla se encendió con el golpe y vi el nombre de Isabel en el último mensaje. No lo leí completo porque la pantalla se bloqueó de nuevo en 2 segundos, pero alcancé a ver las primeras palabras y eso fue suficiente para que el estómago se me fuera al piso. Le pregunté cuando llegó, le mostré el celular y le dije que había visto el mensaje sin querer. Me miró como si yo fuera lo más patético que había visto en su vida y me dijo que no iba a discutir con alguien que le revisaba el teléfono, que eso decía mucho de mí, que si no confiaba en él entonces, ¿para qué seguíamos? Me fui a la recámara con ese nudo en el estómago que ya conocía. Bien, ese que se te instala justo debajo del pecho y no se mueve aunque respires hondo. Y lo peor no fue la pelea. Lo peor fue que al día siguiente yo le pedí disculpas. Todavía hoy no me lo puedo creer. Hay algo que nadie te dice sobre vivir con alguien que te está mintiendo, y es que el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. Yo empecé a dormir mal meses antes de esa Nochebuena. Me despertaba a las 3 de la madrugada sin ninguna razón aparente y me quedaba mirando el techo con esa sensación rara de que algo no estaba bien, sin poder ponerle nombre. Dejé de comer con hambre real. Empecé a tener dolores de cabeza casi todos los días.
Mi amiga Lorena me dijo una vez que yo tenía la cara de alguien que está cargando algo muy pesado sin darse cuenta, y yo le dije que estaba exagerando, pero Lorena tenía razón. Lo que yo cargaba era la diferencia entre lo que veía y lo que me decían que veía. Lo que cargaba era el esfuerzo de convencerme todos los días de que mi instinto estaba equivocado. Eso agota de una manera que no se explica bien con palabras. Te agota por dentro, te va vaciando de a poco, y cuando por fin ves la verdad con tus propios ojos, ya estás tan cansada que casi ni puedes sorprenderte. Casi, porque lo que pasó en esa cena de Nochebuena me sorprendió. Claro que me sorprendió, pero no de la manera que ellos esperaban. 2 semanas antes de Navidad, Andrés me dijo que ese año la cena iba a ser en casa de mi mamá, como siempre, pero que había invitado a Isabel porque no tenía a dónde ir en las fiestas. Yo me quedé callada un momento. Le dije que me parecía raro invitar a alguien ajeno a una cena familiar en Nochebuena. Me dijo que Isabel era su amiga, que no era para tanto, que yo siempre encontraba la manera de hacerlo difícil todo. Y ahí estaba otra vez esa frase. Yo siempre hacía todo difícil. Me la había dicho tantas veces que ya casi me la creía, así que no dije nada más. Fui a la cena. Me puse un vestido rojo que me había comprado con ilusión 2 meses antes. Llevé el postre que mi mamá siempre me pedía que llevara, ese de cajeta que tardaba 3 horas en hacer. Me senté en mi lugar de siempre a la mesa de mi mamá, en la casa donde yo me había criado, con la familia que era mía desde antes de conocer a Andrés, y sonreí, y serví, y aguanté los comentarios, y esperé que la noche fuera bien. No fue bien, pero tampoco fue como ellos planearon. Lo que Isabel y Andrés no sabían es que yo no era la misma de 6 meses atrás. Lorena, mi amiga, me había estado hablando durante semanas de algo que ella había notado desde afuera y que yo no quería ver desde adentro. Me había dicho, con toda la calma del mundo, que lo que me estaba pasando tenía un nombre, que había un patrón en todo eso, y que yo necesitaba dejar de explicar mi propia realidad a personas que tenían interés en que yo no la entendiera. Y un día, sin decirle nada a nadie, fui a ver a un abogado. No porque tuviera pruebas de nada todavía, sino porque algo en mi instinto me dijo que era momento de saber dónde estaba parada. El abogado me hizo preguntas que yo no esperaba. Me preguntó por el departamento, por quién figuraba en el contrato, por los bienes que teníamos en común, por la cuenta bancaria conjunta que Andrés y yo habíamos abierto 2 años antes para los gastos de la casa. Y cuando yo empecé a responder, vi su cara cambiar, porque lo que yo le fui contando le fue dando forma a un cuadro que yo sola no había podido armar. Y ese cuadro era mucho más serio de lo que yo creía, mucho más serio y mucho más urgente. Esa mañana me levanté antes de que saliera el sol. No es que hubiera dormido, porque la verdad es que no cerré los ojos en toda la noche. Me quedé acostada mirando el techo hasta que la oscuridad se fue poniendo gris, y en ese momento decidí que no iba a esperar más. Me bañé, me puse ropa cómoda, agarré la bolsa que ya tenía lista desde hacía días y salí de esa recámara sin hacer ruido. Andrés dormía de espaldas a mí, con una mano debajo de la almohada, completamente tranquilo, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Eso me dolió más que todo lo demás, la verdad. Que él pudiera cerrar los ojos así, sin que le temblara nada por dentro. Pasé por la sala y vi los restos de la Nochebuena todavía sobre la mesa, las copas sin lavar, el centro de esferas doradas que Isabel había armado con tanto cuidado, un plato con migajas de pan que nadie recogió. Todo olía a comida fría y a algo que ya no tenía remedio. Caminé hacia la puerta,
Saqué las llaves del bolsillo de mi chamarra y las puse sobre la barra de la cocina. Las dejé ahí, sin drama, sin nota, sin nada. Sentí cómo se me cerraba la garganta, pero seguí caminando. Abrí la puerta, salí y la jalé suavemente detrás de mí para que no hiciera ruido. Y mientras bajaba las escaleras del edificio con la bolsa en la mano y el aire frío de la madrugada pegándome en la cara, me di cuenta de algo que no esperaba sentir tan pronto: alivio. Me fui a casa de mi amiga Verónica. Éramos amigas desde la prepa, de esas que no necesitan que les expliques todo porque ya lo saben. Llegué a su puerta a las 6:15 de la mañana con los ojos hinchados y ella me abrió sin preguntarme nada. Me metió a su sala, me arropó con una cobija y me puso un vaso de agua en la mano. Así de simple. Eso fue lo que necesitaba. Que alguien no me pidiera que lo pusiera en palabras todavía. Me quedé en su casa varios días, durmiendo en el sillón de su sala, levantándome tarde, comiendo lo que ella. Cocinaba sin saber muy bien qué hacer con el tiempo. El celular lo tenía en silencio. Los primeros 2 días, Andrés me mandó mensajes. Que dónde estaba, que si estaba bien, que habláramos. Después los mensajes pararon. Y entonces llegó uno de Isabel, un solo mensaje, que decía que si yo creía que iba a sacar algo de esa casa me estaba equivocando. Lo leí 2 veces, lo cerré y lo dejé ahí sin contestar. Esa mujer todavía, a esas alturas, creyendo que yo estaba pensando en cosas materiales, lo que ella no sabía, y yo tampoco sabía todavía del todo, era que lo que venía después no tenía nada que ver con lo que había en ese departamento. A los 12 días de haberme ido, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Estaba en la cocina de Verónica haciéndome un café y contesté porque pensé que podía ser algo del trabajo. Del otro lado había una mujer que se presentó con nombre y apellido y me dijo que era la licenciada encargada de gestionar los asuntos del señor Ramón Fuentes. Quedé con la taza a la mitad del camino sin entender bien qué me estaba diciendo. El señor Ramón Fuentes era mi abuelo materno. Había muerto hacía casi 3 años y yo había estado en el entierro y en todo, pero nunca me había mencionado nadie nada de un testamento, ni de bienes, ni de nada. La licenciada me dijo que había un documento notarial que requería mi firma, que se trataba de un fideicomiso que mi abuelo había constituido a mi nombre antes de morir y que por razones que ella no podía explicarme por teléfono. El proceso había tardado más de lo normal en llegar a mí. Me dijo una dirección, me dio una fecha para la siguiente semana y me preguntó si podía presentarme. Colgué el teléfono y me quedé parada en la cocina de Verónica sin moverme. Verónica me miró desde el sillón y me dijo: ¿qué pasó? Y yo lo único que pude decir fue: no sé, todavía no sé. Fui a la notaría el día que me dijeron y me senté frente a la licenciada con los papeles sobre el escritorio y ella me fue explicando todo con calma, punto por punto, mientras yo intentaba entender lo que estaba escuchando. Mi abuelo Ramón, que era un hombre que nunca habló de dinero en su vida, que vivía en una casa sencilla y comía frijoles con tortillas sin ningún drama, había guardado durante décadas una parte de lo que tenía en un fideicomiso que él mismo constituyó a mi nombre cuando yo tenía 8 años. Nadie en mi familia lo sabía, ni mi mamá, ni mis tíos, nadie. Él había decidido que eso era entre él y yo y había instrucciones claras de que el fideicomiso no se abría hasta que yo cumpliera 35 años o hasta que él muriera, lo que pasara primero. Y había pasado lo segundo. La cantidad que la licenciada puso frente a mí sobre el escritorio me dejó sin palabras. No era una fortuna de película, pero era suficiente para cambiar completamente lo que yo tenía planeado para el año siguiente. Era suficiente para poner un negocio, para dar un enganche de una propiedad, para no depender de nadie. Durante un buen tiempo,
Me quedé viendo el número en el papel y pensé en Isabel diciéndome que lo mejor era que me fuera y no volviera. Pensé en Andrés comiendo su segunda porción de carne en mi mesa de Nochebuena sin levantar la cabeza. Y no sentí coraje. Sentí algo mucho más tranquilo que el coraje, algo que se parece más a la claridad. Firmé todo lo que había que firmar ese día y salí de la notaría con una carpeta azul en la mano y el sol pegándome en la cara. Llamé a Verónica y le conté todo. Ahí mismo, parada en la banqueta, y ella se puso a gritar del otro lado del teléfono de una forma que me hizo reír por primera vez en semanas. Esa risa se me salió sin permiso, de esas que salen cuando algo tan raro pasa que el cuerpo no sabe bien cómo procesarlo. En los días que siguieron tomé decisiones que nunca hubiera tomado si me hubiera quedado en ese departamento esperando que Andrés cambiara o que Isabel me aceptara o que mi mamá dijera algo. Contacté a un agente de bienes raíces. Empecé a buscar un local. Le dije a Verónica que me iba a quedar en su casa solo una semana más porque ya quería tener mi propio espacio. Y cuando ella me preguntó si iba a hablar con Andrés, le dije que no había nada que hablar, que él ya había elegido en la mesa de Nochebuena sin decir ni una sola palabra y que eso era una respuesta tan clara como cualquier otra. Andrés me mandó un último mensaje semanas después preguntando si podía ir a recoger unas cosas que había dejado en una caja. Mandé la dirección de Verónica y le dije que la caja estaba en la entrada. Nunca más supe de él. Hoy tengo un departamento que es mío. Lo renté con el dinero del fideicomiso mientras termino de organizar todo para el negocio que voy a abrir el año que entra. Es un departamento chico, con una ventana que da a un árbol y una cocina donde me caben justo las cosas que necesito. No tiene centro de mesa de esferas doradas ni mesa grande para cenas de Nochebuena. No la necesita. La primera noche que dormí ahí, me acosté en mi cama en medio del silencio y pensé en todas las veces que me quedé callada en esa mesa, que aguanté un comentario de Isabel, que le busqué excusa a Andrés, que le di el beneficio de la duda a gente que nunca me lo dio a mí. Y pensé en mi abuelo Ramón, que nunca me dijo que me quería con palabras bonitas, pero que me dejó escrita su respuesta en un papel notarial guardado durante años. A veces la gente que más te quiere no te lo dice, te lo demuestra de formas que uno no entiende hasta mucho después, cuando ya lo necesitas de verdad. Isabel creyó que me estaba corriendo de su vida. Lo que hizo, sin saberlo, fue abrirme la puerta hacia la mía. Y eso, que conste, no se lo voy a agradecer nunca. Pero sí le voy a agradecer a mi abuelo, en silencio, cada vez que pague la renta de este departamento que nadie me puede quitar.